a un protagonista que las tomas de la movilización de los programas de televisión, porque ya es un habitué en las polémicas como la que tuvo ayer contra un libertario, que es Lucas Bonfante, estudiante de historia y no de la carrera de filosofía y letras, que bueno, la primera pregunta es si nos podrías dar un panorama de cómo está la situación en Argentina. Hoy fue un día importante, movilización, hay un conjunto de universidades que están tomadas y antes de ingresar en los detalles, ¿cómo estás percibiendo el ánimo de la movilización, los sectores que están en las calles? ¿Cómo estás percibiendo y en qué momento estamos de esta pulseada con el gobierno nacional de Javier Milei? Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas noches, depende en qué parte nos estén viendo. Eh, y efectivamente, lo que está sucediendo acá en la Argentina, en las últimas semana y media, 2 semanas, cambió mucho la situación. Porque irrumpió en escena un sujeto que no venía formando parte del escenario político nacional, que es el movimiento estudiantil, que cuando irrumpe en escena tiene características bastante particulares, ¿no? Sin duda lo que hizo que cambie esa situación fue la aprobación, o mejor dicho, que se haya sostenido el veto en la Cámara de Diputados el día miércoles de la semana pasada, donde, bueno, el gobierno logró sostener el veto a la ley de presupuesto universitario. Estamos hablando de una ley que iba destinada a cubrir los salarios de los docentes y no docentes que desde el último año perdieron el 30% del poder adquisitivo, o sea, un montón. eh, y haber sostenido ese veto a través del Congreso, porque además lo lograron hacer con métodos que Milei diría que son métodos de la casta, ¿no? Comprando diputados, bueno, diputados que después de las votaciones desaparecen algún cargo en algún lugar. Entonces eso generó mucha bronca entre los estudiantes, donde, bueno, la irrupción es totalmente federal además, porque ahí llegó a haber hasta casi 100 facultades tomadas en pocos días, ¿no? Con acciones. Ustedes saben que hay 62 universidades nacionales en todo el país y el movimiento se extiende por todas las provincias, desde el interior del país hasta obviamente el epicentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la UBA, que es la universidad más importante, con más gente, ¿no? 300.000 estudiantes, y se empezó a ver tomas, empezó a ver clases públicas, empezó a ver asambleas masivas, un montón de estudiantes jóvenes que nunca habían participado antes de alguna instancia de estas características, y muchos jóvenes que habían votado mi ley el año pasado. Por ejemplo, me contaban hace poco mis compañeros de la Universidad Nacional de Burlingame que la asamblea la abre un estudiante contando que votó a mi ley y que no estaba contenta con lo que estaba pasando. Entonces, sin duda, lo que pasó esta última semana y media es un cambio en el escenario político más a nivel nacional y con la irrupción de un sujeto muy dinámico que es el movimiento estudiantil, que cuando irrumpe con todo, ¿no? Luca, justamente el año pasado nosotros analizábamos, no solo nosotros, de acuerdo un poco a las lecturas que se hacían eh, por los analistas, por la academia, incluso desde la política en Argentina, se decía, muy bien, los jóvenes masivamente o en una proporción muy mayoritaria están apoyando esta expresión de la ultraderecha, del anarcocapitalismo, esta expresión muy peculiar, pintoresca si se quiere, pero extremista, que se ha dado en Argentina y que alcanzó la presidencia en Argentina Javier Milei. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora son movilizaciones justamente protagonizadas por un sujeto juvenil muy masivo y no se ve, o al menos no se alcanza a ver, más que algunos pocos provocadores, si se quiere, de jóvenes libertarios, pero de ninguna manera en la contención movilizada de los jóvenes libertarios. ¿Crees que está en disputa ese espacio en este momento, el espacio de la representación juvenil, y cuál es, digamos, la síntesis política que hacen los jóvenes en Argentina? ¿O todavía lo ves confinado a un espacio fundamentalmente universitario, de jóvenes de sectores medios? No sé cómo lo ves. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que hay que diferenciar la adhesión que despierta un gobierno de estas características, ¿no? El año pasado, ¿verdad? Muchísimos jóvenes lo votaron en masa a este gobierno por dos experiencias desastrosas. Una fue la de Mauricio Macri del 2015 al 2019 y la otra fue la de Alberto Fernández, que también fue una experiencia desastrosa para el poder adquisitivo de los trabajadores y para la juventud también, donde muchos terminan eligiendo eh,
eso, un gobierno con una alternativa como la de Milei, que asumió diciendo que iba a ajustar a la casta, ¿no? La casta política y el discurso que ya conocemos. Ahora, en ese terreno hay que diferenciar, ¿no? Porque hay un sector de jóvenes amplios que lo votó, que incluso eso, algunos están formando parte ahora de las movilizaciones, de las tomas de las clases públicas, y después sí es cierto que tiene un núcleo duro, ¿no? Un núcleo duro, militante, de ultraderecha, eh, muy activo en las redes, eh, con esas características. El problema que tiene el gobierno es que, como corriente política, no logró hacer bien la universidad tampoco, ¿no? En las últimas elecciones que hubo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, eh, no logró ni presentarse, digamos, en la mayor parte de la facultad, y en las que se presentó no le fue muy bien. Entonces, eso es una contradicción para mí, para cualquier partido político en la Argentina que quiera aspirar a ubicarse, ¿no? En una posición más hegemónica. Si uno no tiene un trabajo en la universidad, es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la universidad argentina forma parte de 2 millones de estudiantes, ¿no? Es decir, es un mundo muy importante, es un sector que irradia política hacia el resto de la sociedad, con universidades además que desde los 90 a esta parte se multiplicaron en el interior del país, en el conurbano, etcétera. Entonces yo creo que el sector de la juventud efectivamente está en disputa, y yo creo que sí, que el gobierno ahí tiene una contradicción muy importante, porque en lo que refiere a la educación y la salud pública también tiene una posición minoritaria. Entonces yo sin duda creo que sí estamos en un momento de discusión, y se está demostrando que es falso eso que se decía de que la juventud se volvió de derecha. Creo que se ha demostrado que en estos días en Argentina que no es así. Luca, eh, ¿cómo están viendo el horizonte de negociación? Hay una reacción y acción ante el veto, su ratificación en el Congreso. Están movilizando, hay instancias de diálogo, de reuniones, hay un pliego que se puede negociar. ¿Cómo está la posición del gobierno, que se sabe su intransigencia y que hizo de la intransigencia su bandera política? Quiero decir, pensando en las perspectivas del movimiento, para ver cómo se puede ir desarrollando en el tiempo y qué se puede negociar, alcanzar, obtener en medio de una pulseada, en la cual por lo menos Milei, uno diría que dio marcha atrás en cuanto a decir que no quiere privatizar las universidades, porque evidentemente ve que hay un terreno demasiado sensible, pero ¿cómo viene esa negociación? Si es que hay alguna instancia de diálogo con alguien. Bueno, ustedes efectivamente, como bien acabas de decir, saben que el gobierno en la campaña de un discurso respecto a la educación pública, y ahora salió Milei hace pocos días a decir que la educación iba a seguir siendo pública y no iba a ser arancelada, ¿no? Pero ahí me parece para mí interesante ver el recorrido que hubo respecto a la universidad este año, porque previo al 23 de abril, el gobierno, el 23 de abril fue la primera gran movilización que hubo, masiva en todo el país. El gobierno tenía la intención de, por así decirlo, aniquilar la universidad de un solo golpe. Y el 23 de abril le demostró que no es posible eso. Entonces estuvo apostando a matarla por inanición, podríamos decir, ¿no? Ahogándola de a poco, ¿no? Desfinanciándola, eh, no vetando la ley de presupuesto para el salario de los docentes y los no docentes. Entonces, si bien ahora Milei salió con un discurso más a la defensiva, si se quiere, hace pocos días diciendo que la universidad iba a seguir siendo pública, la negociación es compleja, y ahí también se empiezan a expresar distintos actores dentro del movimiento que está surgiendo. Ustedes saben que la movilización el 23 de abril y el 2 de octubre, eh, que participó toda la comunidad universitaria, estuvieron sobre todo encabezadas por las autoridades, ¿no? De la universidad. Eh, Me refiero a Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, de ese sector, y lo que rompió en la última semana es de forma independiente, podríamos decir, incluso hay muchas expresiones autorizadas de ese tipo, es el movimiento estudiantil, que tiene otros ritmos a los que tienen las autoridades, porque hay un gran sector que ahora está queriendo destinar toda la discusión al presupuesto 2025, que como ustedes saben bien, se va a tratar en pocas semanas en el Congreso, y es un presupuesto que ya tiene anunciado un ajuste, no solo en el nivel superior en la educación, sino en todos los niveles, en la salud, etcétera. Entonces ahí se abre una discusión sobre dónde encarar también. O sea, en este mismo momento se está dando esa discusión al interior del movimiento. Se tiene que volver a encauzar toda la discusión en el Congreso de cara al presupuesto 2025, teniendo en cuenta además que el presupuesto del 2025 es un presupuesto que está redactado casi de la primera página hasta la última página,
entre el gobierno y el FMI. O sea, no solo ataca educación, sino que ataca salud, ataca otras áreas, otras partidas. Entonces, que aumente la educación, pero que eso sea a costa de que otros sectores vean reducido, digamos, su partida, no es una alternativa. Entonces, en este mismo momento yo siento que se está dando esa discusión al interior del movimiento, con las distintas alternativas políticas que hay, ¿no? Está el radicalismo, está el peronismo, está la izquierda, hacia dónde hay que destinar, digamos, este reclamo. A mi modo de ver, la exigencia de presupuesto tiene que ser aumento de presupuesto ya, digamos, ¿no? Y de cara al presupuesto de 2025 creo que se abre otra discusión. Pero sí lo que estoy convencido es que no podemos volver a depositar la confianza en la Cámara de Diputados, que demostró que tiene métodos de casta, ¿no? Como decía Milei ante la campaña del año pasado. Luca, sobre todo para la parte de mucho público que nos mira desde diferentes países y que puede estar un poco influenciado o contaminado con información que es la que va trascendiendo a nivel también internacional. ¿Qué problema hay con las auditorías? Porque de acuerdo a la posición que el gobierno ha dejado o ha insistido, las universidades públicas argentinas no quieren, no estarían autorizando o permitiendo que se auditara sus gastos, aunque entendemos que hay organismos institucionales del Estado argentino para auditar cualquier gasto público. Entonces, no entendemos cuál es cuál es la dificultad que está habiendo, o si es una excusa, que aparentemente lo es, pero cuál es la complejidad o qué observaciones tienen ustedes con respecto a esto. Bueno, el problema de las auditorías lo trae a colación el gobierno en sentido para no hablar del problema salarial, ¿no? El primer objetivo político que tiene poner ese tema en discusión en este momento es ese. Pero al margen de eso, también hay bastante desinformación al respecto, porque hay auditorías a las universidades, por ejemplo, a cargo de la AGN, que depende del Congreso, y no se conformó la comisión para que se lleve a cabo la auditoría de la AGN, porque el PRO, que es un partido aliado al gobierno, no dio el quórum necesario porque esa comisión funcione. Entonces, ahora el gobierno presentó un proyecto que se aprobó, digamos, para que la CIGEN, que también es otro organismo que en este caso depende del Ejecutivo, sea quienes auditen las universidades. Ahora, todo el mundo está diciendo, no hay problema, digamos, en que se audite. O sea, nosotros como estudiantes, además, se imaginarán, no tenemos nada que esconder. El problema es querer cambiar el eje de la discusión permanentemente para no hablar del problema salarial. Y dicho sea de paso, también es curioso cómo el gobierno pide que se audite y se controle universidades públicas, comedores populares, y por ejemplo, la deuda externa, que el año que viene, hablando de presupuesto, implica el 10% del presupuesto, eso no se audita, no se controla. Entonces ahí también se ve la doble vara del gobierno a la hora de querer controlar, digamos, algo que bien, no se sabe bien qué es, porque también la cantidad de docentes, la cantidad de estudiantes son cosas públicas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún problema en que se audite. Estaría bueno incluso que haya un control popular de hacia dónde van destinados los recursos de las universidades, no sé, me imagino comisiones de científicos, graduados, estudiantes, docentes, la comunidad que discuta de forma colectiva hacia dónde destinar los recursos de la universidad, me parece que sería incluso buenísimo. Pero la intención del gobierno es todo el tiempo querer correr el eje de la discusión. Luca, la última por mi parte, pero sería por lo menos para entender quienes no estamos, por lo menos ahora mismo en Argentina, en términos de sujeto movilizado. Voy a plantearlo de forma muy esquemática. La mayoría son pertenecientes a organizaciones, es digamos un conjunto de estudiantes que en términos generales están agrupados en el amplio mundo de las organizaciones, partidos, o eso ya desbordó, hay nuevas camadas de jóvenes que no están organizando, que están haciendo sus primeras armas políticas ahí, hay un desborde del organizado. Digo esto para pensar en términos de qué tipo de movimiento estamos como presenciando, si algo muy canalizado por una dirección o finalmente algo que está como creciendo y de alguna manera saliéndose, en el mejor sentido, del organizado y dando lugar a un nuevo proceso de resistencia. Tal vez sea un poco optimista plantearlo así, pero bueno, tal vez sea eso, efectivamente estén haciendo un nuevo como movimiento más amplio que desborda las agrupaciones de enfrentar al proyecto de Milei de privatización que se expresa en este caso en el desfinanciamiento y desprestigio a la universidad pública. Bueno, yo creo que es una buena pregunta y no me parece que estés siendo optimista, porque, a ver, yo, por ejemplo, yo formo parte de una organización con Miriam Breckman, que está referenciada en la izquierda.
pero la cantidad de estudiantes que están por primera vez activando en la vida política, yendo a asambleas, clases públicas, cortando la calle, es impresionante. Estamos hablando de estudiantes de 19, 20, 21 años, 22 años. Entonces yo le hablaba también con mis compañeros de cursada estos días, que un poco lo que estamos percibiendo es que se está recomponiendo una subjetividad que estaba bastante rota, ¿no? Pandemia mediante, desmovilización de varios gobiernos también mediante, y está iniciándose en la vida política una generación que está empezando a reconstruir una subjetividad y de forma acelerada y de forma federal también, porque a diferencia incluso de otros momentos, también por las características que tuvieron el desarrollo de las universidades a lo largo de estos últimos 30 años, se está extendiendo en todo el país. Entonces, por ejemplo, es impresionante la cantidad de muestras ya me meto en la parte más subjetiva, pero en un momento donde el individualismo es la ideología oficial del Estado, que haya muestras de coordinación, solidaridad tan grandes como lo está viendo, por ejemplo, se acercan muchos jubilados a las tomas, se acercan muchos trabajadores de la salud. Entonces, están haciendo también una subjetividad donde la gente opina que no hay que dejar tirado al lado, que no hay que pisarle la cabeza, sino que hay que coordinar, que hay que solidarizarse, y se arman comisiones de limpieza, se arman comisiones de comida para las tomas, se arman comisiones de seguridad, de cultura, de prensa y difusión, de enlace y coordinación con otros sectores que la están peleando. Entonces yo creo que si bien esto ha sido muy acelerado estos días, y también muy agotador, porque sostener la ocupación, las tomas de los establecimientos físicamente agota, los cortes también, yo creo que hay mucha determinación, y yo creo que el espíritu que anda circulando entre los estudiantes es que estamos peleando por la educación, pero también estamos peleando por algo más. Yo creo que eso se está empezando a percibir y se muestra en la coordinación también con otros sectores que está viendo. Así que yo creo que no es optimista, sino que un poco la realidad empieza a reflejar eso, y bueno, hay que ver cómo se sigue desarrollando. Luca, una última pregunta quiero hacerte. Vimos con preocupación algunos fenómenos como el que sucedió en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UNCI, cuando estaba reunidos los estudiantes e ingresaron provocadores, tiraron incluso gases, pimienta, en fin, agredieron a los estudiantes, pero también se ha visto otras escaramuzas, no quiero calificarlas todavía de manera más grave, pero preocupa que avance hacia expresiones un poco más violentas, naturalmente contra los estudiantes o de violencia social, porque el nivel de provocación es muy alto. ¿Ustedes qué observan con respecto a esto? ¿Les preocupa esta posibilidad? ¿Observan que está creciendo la intolerancia o la violencia social en este contexto? Y yo siento que el clima sí se está caldeando, no te voy a mentir. Siento que se está caldeando, ¿no? Acá, para los que nos están viendo de otros países, cuando decimos que se está caldeando es que se está poniendo más intenso, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso lo percibo también, en primer lugar, por parte del gobierno, ¿no? Por ejemplo, hace poco la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando le muestran un video mío hablando en una asamblea, dijo o dio a entender que estábamos armando bombas Molotov, ¿no? O, por ejemplo, tenemos expresiones recurrentes y referentes de ese espacio diciendo que celebran cada bala que le ponen a los zurdos, como dijo Agustín Laje hace un tiempo, o lo que dice José Luis Esper, también diputado de La Libertad Avanza, diciendo cárcel o bala, ¿no? A los estudiantes o tratándonos de terroristas. Y lo que pasó en la Universidad Nacional de Quilmes es preocupante porque cuando estaban por realizar una asamblea los estudiantes de esa universidad para definir la toma del establecimiento, entraron entre 25 y 30 personas ajenas a la universidad a querer romperla, ¿no? Entraron cantando y cuando se les pidió que se vayan, tiraron gas pimienta. De todas formas, en ese momento, los estudiantes, terminaron yéndose, ¿no? Entonces, ahí el gobierno tiene una contradicción, porque la simpatía popular que despierta esta causa está de nuestro lado, en este caso. El gobierno es minoría, pero yo no tengo ninguna duda que el gobierno va a querer seguir fomentando provocaciones de ese tipo, y yo creo que como movimiento estudiantil nosotros las tenemos que encauzar de la forma menos inocente y menos ingenua posible para, por un lado, evitar que quieran ensuciar el movimiento de conjunto que se está desarrollando, y por otro lado también para defender que puedan hacerse las asambleas, para autopreservarnos física, moral y políticamente.
Entonces, yo creo que sin duda alguna este tema que vos estás planteando hay que abordarlo con la mayor seriedad, responsabilidad posible. Muchas gracias, Luca Bonfante. Gracias. También nosotros esperamos que esto que se maneje con toda la seriedad del caso. Nada nos sorprende en América Latina y tampoco nada nos sorprende en Argentina. Yo aprovecho además para expresar mi solidaridad con los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, universidad donde tuve el privilegio de estudiar y dar clase. Ambas cosas, y a la que quiero muchísimo, y me impresionó, me generó la misma indignación que me imagino que le pueden generar a cualquiera, que entren a romper una asamblea y además agredir a los estudiantes dentro de la propia institución. Pero bueno, podemos esperar naturalmente cualquier cosa. Esperemos que el gobierno se mantenga dentro de los cauces democráticos, aunque ha demostrado no ser un gobierno especialmente democrático y da la sensación de ser como el primer provocador. El otro día, Marco, estábamos viendo el acto en Parque Lezama y era impresionante, el presidente insultando a todo el mundo, a los periodistas, a la gente, además con un lenguaje soez que claramente incita a la violencia, ¿no? Da la sensación de que es el primer incitador. Así que bueno, nuestra solidaridad con ustedes y bueno, estaremos siguiendo los acontecimientos. Gracias, Luca Bonfante, por habernos acompañado aquí en Macondo. Bueno, gracias a ustedes y saludo para toda la audiencia. Gracias.